Sabes, con Hebreos capítulo 11 damos una lista de héroes y heroínas de la fe, hombres y mujeres que hicieron muchas hazañas por Dios y recibieron promesas que vencieron a muchos, cerraron las bocas de los leones e hicieron cosas impresionantes. Y a veces para nosotros el término fe es algo ambiguo. Decimos, ¿qué es la fe? Así que llamaremos a algunos de ellos del cielo, por así decirlo, y les diremos, oigan, ¿qué es la fe? ¿Qué hiciste para que Dios lo llamara fe? Y creo que será ilustrativo que hagamos este estudio y hablaremos de algunos de esos patriarcas que caminaron por fe, que hicieron hazañas para Dios, y eso simplifica el misterio de la fe. Y creo que si hablas con algunos de ellos, no creían que actuaban en fe ni trataban de hacer algo, solo eran algo. Pienso que saldrás bendecido con este mensaje. Saben, estaba pensando durante la primera parte de la reunión en cómo Jesús enseñó sobre la importancia de la palabra de Dios. Pablo dijo que la palabra de Dios puede edificar y darte una herencia entre los que son santificados. Jesús indicó que la palabra de Dios es lo único que hace que seamos fructíferos en el reino. Pedro dijo que deseáramos la leche de la palabra para que creciéramos. Y cuando Jesús enseñó sobre la importancia de la palabra, Él lo ligó a un sembrador que siembra semillas. Es lo que haré hoy. Sembraré semillas de la palabra de Dios. Y Él dijo que los que son fructíferos, los que producen al 100%, hacen varias cosas. Y si ves en Mateo, Marcos y Lucas, donde la parábola se cuenta, hay 4 cosas que pasan. Una, dice que ellos aceptaron la palabra. Y creo que eso describe la actitud de corazón. Que antes de comenzar dicen, Dios, acepto tu palabra como la autoridad final en mi vida. La acepto. Ya sea que pueda saber en mi cabeza cómo funciona o no, tu palabra está para siempre establecida en el cielo, en lo que a mí concierne, está establecida en mí. El rey David lo dijo así: considero tus preceptos en cuanto a todas las cosas como correctos. Necesitas aceptar la palabra, y a veces eso viene antes de entenderla, que es la siguiente cosa de la que Jesús habló. Los que escuchan la palabra y la entienden son los que llevan fruto. Necesitas determinar, voy a aceptarla, ya sea o no que se adapte a mi cultura y que se adapte o no a mi mente natural. Y una vez que tienes esa actitud de corazón que dice la acepto, entonces viene el entendimiento. Y cuando hay una tercera cosa que Jesús dijo, los que aceptan la palabra y la entienden y los que la guardan llevan fruto. Porque tenemos un enemigo a quien apuntó en esta parábola, Satanás, que viene de inmediato a robar la palabra. Es lo principal que quiere de tu vida. Si puede evitar que la palabra anide en tu corazón para siempre, serás un creyente de alto mantenimiento y bajo impacto. Pero en el momento en que la palabra de Dios eche raíces y se vuelva importante para ti, comenzarás a cambiar de alto mantenimiento y bajo impacto a alto impacto y bajo mantenimiento. Eso es lo que Dios quiere. Y comenté todo esto para decir esto. Hay una cuarta cosa que viene antes de entender, viene antes de aceptar, viene antes de guardarla. Y es universal en todos los evangelios. Jesús dijo que ellos oían la palabra. Creo que debemos orar. Si Satanás puede tener éxito en distraerte del pensamiento, estás pasando por cosas. Todos pasamos por cosas. Hay cosas que pasan solo por vivir en esta vida. Pero si te distraes y no escuchas, lo logra. Vamos a orar para tener esa actitud de corazón que dice, voy a aceptarla, va a ser mi autoridad final, pero voy a escuchar a Dios, voy a darle tu palabra, aunque estés usando una vasija muy frágil y falible para entregarla.
Voy a darle a tu palabra la prioridad. Voy a usar todos mis recursos, espíritu, alma y cuerpo, y me inclinaré hacia el cielo y en verdad escucharé con mi corazón, porque sé que si en verdad la escucho, cambiará mi vida. ¿Orarían conmigo? Padre Celestial, te agradecemos por el mapa para la vida llamado Biblia. Gracias porque es comida para nuestro espíritu. Gracias porque es una luz en nuestra oscuridad. Te agradecemos porque eso revela nuestra herencia y todo lo que nos pertenece. Por la obra terminada de Cristo. Te agradecemos que Jesús es el Verbo hecho carne. Gracias porque tú nos hablas a través de la palabra. Gracias, Padre Celestial, por el ministerio del Espíritu Santo, que nos guía y nos lleva a toda verdad, y tomamos la decisión ahora, con tu ayuda y por tu gracia, de que escucharemos tu palabra hoy, no solo con nuestros oídos físicos, sino con los oídos del Espíritu. Y Señor, determinamos que vamos a aceptar tu palabra como nuestra autoridad final. Gracias por darnos entendimiento y la cuidaremos. Nos negamos a permitir que sea arrancada de nuestros corazones. Y sabemos que tu palabra va a traer fruto a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Listo. Abran sus Biblias, por favor, en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Y quiero que vean los versos 1 y 2, donde tenemos nuestra definición técnica de la Biblia, de la fe. Dice, la fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que no se ven. Por fe los antiguos obtuvieron buen testimonio, es decir, Dios testificó de ellos, Dios habló sobre ellos por su fe. La fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que no se ven. La fe tiene que ver con realidades que no se ven. Y desde este punto, él comienza a hablar de persona tras persona, hombres y mujeres que caminaron con Dios por fe, hicieron hazañas por fe, que recibieron de Dios por fe y que fueron liberados por fe. Y cada uno de ellos expresa su fe de diferente forma, pero son ventanas que nos muestran cómo la fe puede operar en la vida de una persona, y vimos a varias personas hasta ahora. Y voy a hablarte de los versos 20 al 22. Y dicen esto. Por la fe, Isaac bendijo a Jacob y a Esaú en cuanto a su futuro. Por la fe, Jacob, cuando moría, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose en la punta de su bastón. Por la fe, José, al final de su vida, mencionó la salida de los israelitas de Egipto y dio instrucciones acerca de sus huesos. Podemos ver de inmediato que la fe puede expresarse al hablar. En los tres casos se habló de la bendición y la Biblia habla de eso como un ejercicio de fe. La verdad es, Isaac, de quien leímos, era quien era y tenía lo que tenía, en parte, gracias a la fe de Abraham. Cada generación sucesiva se construía sobre la anterior. Isaac aprendió de la fe de Abraham. Jacob aprendió de Isaac. Y José, aunque fue separado de su familia a una temprana edad, aprendió de la fe en Dios, de Jacob. Tenemos a Abraham, a Isaac, a Jacob y a José. Todos los hombres de fe, todos son hombres que caminaron con Dios. A Dios le gustan las generaciones, amigo. ¿Sabes que por eso Dios eligió a Abraham? Antes me preguntaba, Dios, ¿por qué el padre del pueblo elegido no fue alguien de una isla del Pacífico? ¿Por qué no elegiste a un hindú? ¿Por qué no a un europeo? ¿Por qué no a un africano? ¿Por qué elegiste a un chico de Ur de los Caldeos llamado Abraham? ¿Por qué a él?
Y en toda la Biblia solo nos lo dice una vez. Léelo luego, está en Génesis 18:19. En algunas traducciones Dios dice porque lo conocía, pero en el hebreo literal, en varias traducciones que hay, Dios dice, yo elegí, seleccioné y señalé a Abraham, porque él mandará a sus hijos después de él y les enseñará el camino del Señor. La razón que Dios nos da para haber elegido a este chico, Abraham, para que fuera el padre del pueblo elegido, de cuyo linaje es de donde vendría Jesucristo, el Salvador del mundo, es porque él pensaba y actuaba generacionalmente. Así de importante es eso para Dios. Todos dejamos un tipo de legado a nuestros hijos y a nuestros nietos. Todos en este lugar están dejando un legado. Pero un legado de fe en Dios es el más grande de todos en valor. Es la cosa más grande que puedes dejarle a tu descendencia. Ahora, en los 3 versos que leíamos, el enfoque principal de la fe de cada persona eran los otros. No sé si lo notaste o no, pero especialmente es sobre el futuro de los otros. La única vez que Jesús dijo que alguien tenía gran fe es cuando ellos ejercían su fe para alguien más. La mujer sirofenicia. Ella fue a ver a Jesús a nombre de su hija, y Jesús dijo que tenía gran fe. El centurión romano. Él fue a ver a Jesús a nombre de su siervo. Jesús llamó a eso gran fe. La única vez que Jesús describía a la fe de alguien como grandiosa es cuando era una fe desinteresada. Es un ingrediente clave de tener gran fe. Usar tu fe para ayudar a alguien más. Vamos a explorar los 3 versos. El verso 20 de nuevo dice, por la fe Isaac bendijo a Jacob y a Esaú en cuanto a su futuro. No pierdan esta parte y vayan conmigo a Génesis 25. Leeremos la historia donde esto pasó. Y quiero que lean algunas de las cosas que pasaron previo a esto y después. Ahora quiero que se preparen. Voy a leerles muchas escrituras hoy. Pero les haré un bien, además de ayudarles, prepárense. Génesis 25 y verso 19. Génesis 25 y 19. Esta es la genealogía de Isaac, el hijo de Abraham. Abraham tuvo a Isaac. Isaac tenía 40 años cuando se casó con Rebeca, que era hija de Betuel de Padán Aram, y hermana de Labán el sirio. Isaac oró al Señor por su esposa porque era estéril. El Señor oyó su oración y Rebeca, su esposa, quedó embarazada. Pero los niños luchaban dentro de su vientre. Ella dijo, si esto sigue así, ¿para qué vivir? Entonces fue a consultar al Señor. Él le contestó, 2 naciones hay en tu vientre. 2 pueblos se dividen desde tus entrañas. Uno será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Tiene gemelos, y seguimos en el verso 27. Los niños crecieron. Esaú era un excelente cazador, un hombre de campo, pero Jacob era un hombre tranquilo en el campamento. Isaac amaba a Esaú, porque comía de lo que cazaba, pero Rebeca amaba a Jacob. Un día, cuando Jacob estaba preparando un guiso, Esaú llegó agotado del campo y le dijo a Jacob, por favor, aliméntame con ese guiso rojizo, porque estoy cansado. Por eso a Esaú se le llamó Edom. Pero Jacob le dijo, véndeme primero tus derechos de hijo mayor. Esaú dijo, oye, muero de hambre. ¿De qué me sirven los derechos de primogénito? Jacob insistió, véndemelos bajo juramento. Esaú se lo juró y le vendió sus derechos de primogénito. Jacob le dio a Esaú pan y guiso de lentejas. Luego de comer y beber, se levantó y se fue, y así Esaú menospreció su primogenitura. No iba a morir, tenía hambre, y vendió su primogenitura por un plato de lentejas.
El Nuevo Testamento dice que Esaú era profano, significa que no seguía a Dios. Era descuidado y no le preocupaba saber de Dios. Esa era su naturaleza, era su carácter. Vamos a Génesis capítulo 27 y verso 1. Pasó que cuando Isaac era viejo y se había quedado ciego y ya no veía, un día llamó a Esaú, su hijo mayor. Le dijo: hijo mío, le contestó Esaú, aquí estoy. Como te darás cuenta, ya estoy muy viejo y en cualquier momento moriré. Toma pues tus armas, tu arco y tus flechas, y ve al campo a cazarme algo, y hazme de comer como me gusta, y tráemelo para que coma, y entonces te bendeciré antes de morir. Entonces se va de cacería, pero Rebeca, escucha todo muy bien. Rebeca llama a Jacob y le dice: escucha, Jacob, esto es lo que le dijo tu padre. Va a darle la bendición a tu hermano mayor, Esaú. Quiero que pretenda ser Esaú. Yo iré, ve por un cordero, yo lo cocinaré como Esaú haría su comida, tú irás a servirle a tu padre. Hicieron unas cosas con la piel, le pusieron la ropa de Esaú a Jacob para que oliera como su hermano, y fue como un impostor, y tuvo éxito en engañar a su propio padre. Le mintió: ¿quién eres? Soy tu hijo Esaú. Pero es la voz de Jacob. No, soy tu hijo. ¿Y cómo regresaste de la cacería tan rápido? El Señor tu Dios la trajo a mí. Mentiroso, mentiroso. Retomamos en el verso 25 de Génesis 27. Le dijo: tráeme lo que has cazado para que lo coma, y te daré mi bendición. Le sirvió y su padre comió. También le llevó vino y bebió. Y luego su padre Isaac le dijo: acércate y dame un beso, hijo mío. Jacob se acercó y lo besó. Cuando Isaac olió su ropa, lo bendijo. El olor de mi hijo es como el de un campo bendecido por el Señor. Que Dios te conceda el rocío del cielo, la riqueza de la tierra y la abundancia de trigo y vino. Que te sirvan los pueblos, que las naciones se postren ante ti, que seas el Señor de tus hermanos, que ante ti se inclinen los hijos de tu madre. Maldito sea el que te maldiga, y bendito el que te bendiga. Sigamos. Pasó que no bien había terminado Isaac de bendecir a Jacob, y éste de salir de la presencia de Isaac su padre, cuando Esaú su hermano volvió de cazar. También él preparó un guiso, se lo llevó a su padre y le dijo: levántate, padre, y come de lo que ha cazado tu hijo, y luego bendíceme. Pero Isaac lo interrumpió: ¿quién eres tú? Respondió: soy tu hijo primogénito, Esaú. Isaac comenzó a temblar y dijo: ¿quién? ¿Dónde está el que había cazado y me lo trajo? Comí todo antes de que llegaras. Le di mi bendición, y él quedará bendecido. Al escuchar Esaú las palabras de su padre, lanzó un grito aterrador y lleno de amargura. Le dijo: bendíceme también, oh padre mío. Pero le dijo: tu hermano vino y me engañó, y se llevó tu bendición. Esaú dijo: con toda razón le pusieron Jacob. Ya van 2 veces que me engaña. Me quita mis derechos de primogénito y ahora se lleva mi bendición. ¿No te queda ninguna bendición para mí? Isaac le respondió: ya lo he puesto por señor tuyo. Todos sus hermanos serán siervos suyos. Lo he sustentado con trigo y con vino. ¿Qué puedo hacer ahora por ti, hijo mío? Esaú insistió: ¿acaso tienes solo una bendición, padre mío? Bendíceme también a mí. Y Esaú se echó a llorar y gimió. Entonces su padre le dijo: vivirás lejos de las riquezas de la tierra, lejos del rocío que cae del cielo. Gracias a tu espada vivirás y servirás a tu hermano. Pero pasará que cuando te impacientes quebrarás su yugo de tu cuello. Esaú odió a Jacob por causa de la bendición que le había dado su padre,
y pensaba, ya falta poco para que hagamos duelo por mi padre. Luego mataré a mi hermano Jacob. ¡Qué drama! ¡Qué historia! Esas cosas no se pueden inventar. Ahora, ¿recuerdan cuando los bebés aún estaban en el vientre de Rebeca? Dios dijo, el mayor servirá al menor, y la descendencia del menor será más fuerte. Isaac casi fue contra la declaración de Dios y el plan de Dios por su afecto natural hacia Esaú. Él amaba a Esaú. Él amaba la comida que Esaú le traía de su cacería. Y casi fue contra lo que Dios había declarado y lo que Dios planeó. Por eso, y porque la costumbre general era darle una porción más grande de herencia y la ventaja y la mayor bendición al mayor. Escucha, solo fue por la gracia de Dios que la bendición fue a Jacob. Isaac casi se equivoca y se pone en oposición a lo que Dios claramente reveló. Y es interesante, incluso después de que Isaac se da cuenta de la mentira, aunque pudo eliminar la bendición, porque Jacob mintió, en lugar de eso, lo ratifica. Temblando, dice, ya lo bendije y será bendito. Tal vez de pronto recordó la profecía de Dios sobre sus hijos y tal vez reconoció que el Espíritu lo ungió al pronunciar la bendición. Y hay lecciones muy importantes de las que quiero hablar. Primero, Isaac se da cuenta de esto. La bendición viene y se libera poder cuando hablamos en línea con lo que Dios ha dicho. Voy a decirlo de nuevo. Isaac se dio cuenta de eso. El poder viene y las bendiciones son liberadas cuando hablamos en línea con lo que Dios ha dicho. Escucha, hablar positivo es importante, pero lo sobrenatural se libera cuando nuestros corazones y labios concuerdan con lo que Dios nos dijo. La palabra del Nuevo Testamento, muy común en el Nuevo Testamento, es confesar. Literalmente es del griego decir lo mismo. Hay 3 tipos de confesiones de los que se habla en el Nuevo Testamento. Está la confesión del señorío de Jesús en Romanos 10, 9 y 10. Si crees en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos y lo confiesas con tu boca como Señor, serás salvado. Esa confesión resulta en salvación. En segunda está la confesión del pecado que hace el creyente también. En el Nuevo Testamento, 1 de Juan 1, 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Eso resulta en la limpieza del Hijo de Dios, si se ensucian con pecado. En tercera, la confesión de la palabra, o lo que llamamos la confesión de fe de la que habla en Hebreos capítulo 4, versos 13 y 14. También la encuentras en Hebreos capítulo 13. Dice, Dios dijo, nunca te dejaré ni te olvidaré, así que confiados diremos, no temeré. El Señor es mi ayudador, no temeré de lo que el hombre pueda hacerme. Dios lo dijo, así que podemos decirlo confiados. Hebreos 13. Dios dice, no te dejaré ni te olvidaré. Hoy confiadamente decimos, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que el hombre me haga. Él dijo algo para que nosotros digamos algo. Es el tercer tipo de confesión de la que se habla en el Nuevo Testamento. Isaac entendió el poder de eso. En el momento en que Isaac dio la bendición, obviamente Jacob tenía problemas. Era un engañador, era un mentiroso, actuó bajo la influencia de su madre. Aún así, siguió con la mentira. Pero sabes, Dios ve el corazón, igual como ve el fin desde el principio. Jacob cosechó lo que había sembrado en su propia vida. Él fue engañado por su suegro Labán, para quien trabajó por 14 años. Su salario cambió 10 veces. Le mintieron una y otra vez.
Espero que te haya bendecido el mensaje de hoy y no querrás perderte la siguiente semana, donde continuaremos hablando de Isaac, Jacob y José, la saga. ¿Sabes? Estaba aquí antes de que filmáramos este segmento y llegó un sentimiento a mi corazón. Siento que hay un ministro viéndome ahora que tal vez esté muy aislado o tal vez desanimado. Quiero animarte a que no renuncies. Hay un Dios en el cielo que conoce tu nombre y, como decía, tendrás fruto si no desmayas, dice la Biblia. Sigue fielmente sembrando las semillas de la palabra de Dios a cualquier grado que Dios te permita, cualquier esfera de influencia que tengas. Tienes que ser fiel en lo poco y Dios te pondrá sobre mucho y mucho más. Dios siempre nos observa en el área de lo poco, lo menos, lo pequeño y lo que es de otras personas. Y si somos fieles en eso que es de alguien más, somos fieles en lo poco, lo menos y lo pequeño, entonces Dios nos pone sobre mucho y más y nos da lo que nos pertenece. Y escucha, si estás desanimado, Dios sabe todo sobre tu situación. Él sabe qué pasó, sabe las cosas que injustamente dijeron y Él quiere ayudarte. Bueno, solo me quedan unos momentos. Quiero animar a todos los que me están viendo ahora. Pongan su confianza en Dios. Él es fiel, es generoso con todos los que lo buscan. Nos veremos la próxima. Hasta entonces, bendiciones.